Recuerda suscribirte y activar la campana para mantenerte informado. Así comienza nuestro Día Mundo hoy. Déjanos tu opinión al respecto. Maduro denuncia que Venezuela sufre un bloqueo naval, comercial y aéreo. El jefe de Estado remarcó que Venezuela es víctima de la más feroz guerra económica. El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este viernes que su país es objeto de un bloqueo naval, comercial y aéreo y culpó de ello a Estados Unidos y a la oposición, a los que acusa constantemente de impulsar una guerra económica contra su administración. Venezuela está viviendo ahorita lo que yo califico como un bloqueo naval comercial. No hay barco que pueda venir a Venezuela a traer un tornillo. ¿Por culpa de quién? De la derecha venezolana, de la oposición venezolana, dijo Maduro en transmisión obligatoria de radio y televisión. El jefe de Estado, que se encontraba reunido con varios ministros y la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, indicó que la oposición diseñó este supuesto plan de bloqueo naval y aéreo, y remarcó que Venezuela es víctima de la más feroz guerra económica. En ese sentido, pidió a sus ministros y a los gobernadores elevar una política más precisa para atender a quienes sufren de manera directa el bloqueo económico, por lo que anunció la puesta en marcha del Plan Integral de Atención a las Víctimas de la Guerra Económica. El presidente venezolano denuncia que su país es víctima de una guerra económica desde inicios de su primer periodo como mandatario, y ha culpado de ello tanto a empresarios como a dirigentes opositores y a Estados Unidos. La economía venezolana sufre una severa crisis que se ha agudizado en los últimos 3 años y que hoy se expresa en hiperinflación, escasez de medicinas, de combustible y fallos en los servicios de agua, luz y gas. Además, desde 2014, el sector privado venezolano encadena 19 trimestres consecutivos de contracción, de acuerdo con las cifras que el Banco Central de Venezuela publicó esta semana luego de 3 años de silencio oficial. Maduro atribuye los problemas económicos a las diversas sanciones que ha aplicado el gobierno de Estados Unidos a Venezuela y que comenzaron en 2017, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva con medidas que afectaban a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. Por otro lado, atención. Mundo hoy. ¿Economía de Venezuela empieza a reaccionar? Hay una señal, cuando el Banco Central de Venezuela publicó sorpresivamente la noche del martes años de datos económicos en su sitio web. La información más llamativa fue la desaceleración de la hiperinflación este año. Lea, las catastróficas cifras económicas que admite el Banco de Venezuela. Los venezolanos se burlaron de inmediato ante tal noción y el escepticismo desde luego se entiende, dada la poca credibilidad que a estas alturas tiene el régimen de Nicolás Maduro. Lo extraño es que el informe del Banco Central en realidad parece estar en lo correcto a grandes rasgos. La inflación se está desacelerando. No solo refleja eso el índice café con leche de Bloomberg, la tasa anual se redujo a 99.900% frente al 224.900% de fines del año pasado, sino que también lo hace el mercado de divisas, donde el ritmo de la caída del bolívar frente al dólar ha disminuido notablemente. Economistas locales que estudian de cerca la inflación comentan que el régimen de Maduro propiciado esta desaceleración en gran medida al obligar a los bancos a traspasar enormes cantidades de efectivo al Banco Central. Esto les ha impedido otorgar créditos a personas que normalmente los usan para comprar dólares en el mercado negro y, en el proceso, aportar a la espiral hiperinflacionaria. La restricción monetaria brutal de hecho ha moderado la inflación, explicó Mark Zambrano, economista de Caracas que ofrece servicios de consultoría. Casi nadie había pronosticado tal cosa en Venezuela este año. La mayoría de las proyecciones en realidad hablaba de un aumento espectacular de la inflación a medida que el país socialista avanza hacia su 6º año de colapso económico. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, proyectó una tasa de 10 millones % antes de 2020. Lo propio hizo Fitch Ratings. No obstante, pocos parecen creer que esta tendencia actual de desaceleración se mantendrá. De acuerdo con analistas, en un país que ya vive una crisis humanitaria, el malestar económico inducido por la nueva política de la autoridad monetaria es demasiado extremo para mantener el plan vigente por mucho tiempo. Además, indican que la causa subyacente de la hiperinflación, la impresión de bolívares para financiar un déficit presupuestario gigantesco, permanece intacta. El gobierno sigue imprimiendo dinero porque no tiene opciones para financiar legítimamente el déficit, planteó Zambrano. Surge el misterio sobre qué causó que el gobierno publicara repentinamente el martes años de datos. Hay teorías, como la idea de que la medida es un intento de evitar sanciones del FMI, pero el gobierno no ha dicho nada al respecto. Hace años, Maduro detuvo gradualmente la publicación de datos cuando la economía comenzó a desplomarse tras el colapso del petróleo, la mayor exportación del país. Los nuevos datos del gobierno cifran la tasa de inflación mensual en 34% en abril, una baja notoria frente al máximo de 197% de enero. También muestran que la economía se contrajo un impactante 23% en el tercer trimestre de 2018.
Una tendencia que probablemente no ha hecho más que empeorar desde entonces. Lograron su objetivo de contener el colapso del bolívar a costa de una economía más pequeña y más precariedad, comentó Enkel García, director de la consultora econométrica, con sede en Caracas. Por otro lado, atención. Recuerda suscribirte y activar la campana para mantenerte informado. Así comienza nuestro Día Mundo hoy. Déjanos tu opinión al respecto.